Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 13 de septiembre. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. El texto para hoy está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, a mi criado, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos cuenta que San Lucas se caracteriza por ser un evangelio muy universal. Yo simpatizo muchísimo con San Lucas, se los digo abiertamente. El Padre Robertson es un fan al 100% del evangelio según San Lucas. Así es. Primero, porque es un evangelio mariano, habla de la Virgen María. Segundo, es el evangelio de la infancia de Jesús, habla de la vida del niño Jesús. Tercero, nos da datos también sobre la vida de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Es el evangelio de la misericordia. Muchísimas veces aparece esa palabra y Jesús siempre tiene en su corazón y en su boca la misericordia. Es el evangelio del camino. Jesús siempre está en camino buscando al más necesitado. Y claro, es un evangelio universal porque San Lucas escribe para los paganos que se están convirtiendo al cristianismo. Por eso a mí me encanta este evangelio, es muy universal. Jesús rompe fronteras, rompe barreras para anunciar la palabra. Y hoy es un ejemplo clarísimo. Jesús va de camino y cuando va de camino le salen al paso precisamente unos enviados por un centurión romano, que son precisamente algunos ancianos de los judíos. Y Jesús, yendo de camino, precisamente escucha aquella petición: «Ve a curar a mi siervo». Es lo que pide aquel centurión romano. Qué importante es entonces la parábola que acabamos de escuchar. Nos damos cuenta que Jesús obra un milagro, pero ¿en favor de quién? De un extranjero, de un ciudadano romano. Es un oficial, jefe de una de las centurias del ejército romano de ocupación. Los romanos, como bien sabemos, tenían el poder en aquel tiempo y Galilea y Jerusalén estaban bajo su dominio. Por eso es que es un centurión que vive en Cafarnaúm, en aquel lugar a orillas del mar de Galilea. ¿Qué sucede entonces? Nos damos cuenta que Jesús recibe una información fidedigna de aquellos que son los ancianos del pueblo, y los ancianos son los que dan fe de todo lo que está aconteciendo. Aquel hombre es una buena persona, simpatiza con ellos, con el pueblo judío, les hace siempre bien, les construye una sinagoga, entre otras cosas, y por eso le hablan perfectas cosas de aquel centurión romano a Jesús. Claro, Jesús entonces accede porque ve la bondad de aquel hombre, de aquel que es un extranjero. Se supone que un centurión romano, que un ciudadano romano, es politeísta, cree en muchos dioses, de tal manera que pues no es monoteísta, no cree en un solo Dios, como en el Dios del Antiguo Testamento, como en el Dios de Jesús, como en el Dios de nuestros padres, o como en el Dios nuestro. Pero aún así Jesús reacciona y ve la bondad de aquel hombre. Llama la atención cómo
este centurión tiene una actitud de humildad, de sencillez y de respeto. Este es un texto de humildad. Así es. No se atreve a ir personalmente a Jesús. Sí, no se atreve a hablarle, a verlo, a entablar una conversación con él. Ni tan siquiera le invita a su casa. ¿Por qué? ¿Será que porque es una persona que se cree más que los demás? No. ¿Porque es una persona que tiene muchos bienes? No. Al contrario, es todo lo contrario. Porque ya sabe que los judíos no pueden entrar en casa de un pagano. Él es un pagano para los judíos. Porque es alguien que cree en otros dioses. Es alguien que no es de su fe, no es de su cultura. Y eran muy celosos los judíos en esto. Pero tiene confianza en la fuerza curativa de Jesús. Ha escuchado hablar mucho del Mesías, de aquel que sana a los enfermos, que expulsa a los demonios y que resucita a los muertos. Aquel que toca a los leprosos y que quedan limpios. Y de esto ha escuchado aquel hombre. Y por eso me impacta este texto bíblico, porque aquel hombre humilde y sencillo de corazón manda a aquellos hombres a que vayan delante de Jesús. Así es, me encanta la actitud de aquel hombre. Algo importante también en el texto es lo siguiente: ¿sabemos reconocer los valores que tienen los otros? Los que no son de nuestra cultura, raza, lengua, religión. Valdría la pena entonces darnos cuenta. El comentario bíblico de Ediciones San Pablo nos dice precisamente esto. ¿Sabemos dialogar con ellos, ayudarles en lo que podemos? ¿Nos alegramos de que el bien no sea exclusivamente nuestro? La actitud de aquel centurión y la alabanza de Jesús son una lección para que revisemos nuestros archivos mentales, para que veamos nuestras actitudes, en los que a veces a una persona, por no ser de los nuestros, entre comillas, ya la hemos catalogado poco menos que de inútil, indeseable o que no es de nuestro grupo, por lo tanto no tiene sentido lo que dice. Esas palabras no son válidas para nosotros. Siendo sinceros, haciendo un examen de conciencia y siendo transparentes, a veces tendríamos que reconocer, viendo los valores de personas como ellas, que ni en Israel he encontrado tanta fe, dice Jesús. Primero, la alabanza del hombre hacia Jesús. Reconoce en Jesús que es un extranjero, porque el hombre es romano. Para él, Jesús sería un extranjero, una persona, aunque vive en ese territorio, pero Jesús es una persona de otra cultura. ¿Qué tengo que creerle a este que hace milagros si yo tengo mis propios sacerdotes o mis propios dioses? Pero aquel hombre es humilde y reconoce la fuerza de Dios en Jesús. Qué hermoso, empieza a creer. Aquel hombre cambia su fe en ese momento. Y por otro lado, Jesús también alaba y reconoce la fe de aquel hombre. Aunque es un extranjero, aunque es un pagano, Jesús reconoce que esa fe es grande y fuerte. Ojalá que Jesús nos reconozca así. Reconozca tu fe. La fe de ti que eres padre de familia o madre. La fe tuya que eres un hijo. La fe tuya que eres un joven. La fe tuya que eres un niño. La fe tuya que eres un servidor en iglesia. Nuestra fe. La fe tuya que eres un sacerdote religioso o religiosa. Sí. Que Jesús reconozca nuestra fe. Ojalá que sí sea. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Deberíamos de decirle esto a Jesús. Queridos hermanos, a la luz de este texto bíblico, que por cierto se utiliza en el ritual de sacramentos, este texto, sobre todo como en el Evangelio, que nos ayuda a dar la unción de enfermos. Este es el texto que se propone dentro del rito de la unción de enfermos. Bueno, pues déjame contarte que este servidor en el rito de la unción de enfermos ha visto curaciones, ha visto a Jesús obrar. ¿Cuántas veces y a cuántos enfermos hemos ungido, les hemos impuesto las manos los sacerdotes y muchos han quedado curados? No por nuestros méritos, Dios guarde, nada que ver, no es así. ¿Quiénes somos nosotros sino personas limitadas? Sino por los méritos de Jesús, de aquel que cura, de aquel que es el médico de médicos. Por lo tanto, no tengas miedo de ir a Jesús. Ten fe como el centurión romano. Ve y pídele a Jesús aquello que más necesites. Así es, háblale al Señor, sé sincero, sé transparente con Jesús y Él te va a dar lo que más necesites. Alguien está enfermo, Jesús lo puede curar. Alguien tiene una enfermedad terminal, para Jesús no hay nada imposible. Alguien ha desahuciado a una persona querida en tu familia,
Jesús tiene la última palabra, nunca lo olvides, mi hermano. Jesús lo puede todo. Así es. Por lo tanto, tienes un problema, Jesús lo puede solucionar. Señor, digámosle juntos, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una palabra tuya y quedaré sano. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digámosle esto a Jesús. Así es, y de esa manera el Señor nos recompensará. Él está con nosotros y a Jesús también le gusta estar con nosotros. No soy quien para que entres en mi techo, Señor, para que vengas a mi vida personalmente. Pero tú te das de lleno, no escatimas tus dones para convencerme de tu amor. Ojalá algún día digas de mí lo que dijiste del centurión. Ni en Israel he encontrado tanta fe. En mí encuentras la que tú me has dado, que guardo entre tibiezas y entusiasmo, Señor. Creo, pero aumenta mi fe, que arda. Calienta e ilumina mi fe, Señor Jesús. Pidámosle esto a Jesús. Así es, creo, pero aumenta mi fe. Que el Señor nos dé la fuerza para seguir creyendo que Él puede cambiar las cosas. Aunque todo parezca oscuro en tu realidad, aunque tengas un problema del cual pienses que no vas a salir, aunque sientas que ya te van a despedir del trabajo, aunque estés en una crisis económica fuerte y sientas que ya no puedes salir de este mes y que el agua te llega hasta el cuello, no te preocupes en medio de tu crisis. Dios está contigo. Jesús lo puede todo. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano, dice aquel centurión. Señor, di una palabra y yo sanaré. Cree en Jesús y todo estará bien. No tengas miedo, Él está contigo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Comparte este audio y hasta mañana.